La crisis en el mercado automotriz es mucho más compleja de lo que la gente piensa. Con los precios de los autos en caída libre, algunos podrían asumir que el costo de los pagos de los autos también disminuiría. Pero ahora está sucediendo lo contrario. Los compradores ven el valor de sus vehículos caer en picado mientras se ven obligados a enfrentarse a algunos de los pagos más altos jamás vistos. Y esto está sucediendo en un momento en el que el empleo está en peligro y la inflación está llevando el costo de las necesidades diarias a máximos históricos. Millones de trabajadores se están retrasando en sus préstamos y corren el riesgo de perder sus vehículos mientras siguen llevando grandes cantidades de deuda automotriz. Esto es especialmente cierto para los jóvenes estadounidenses. En este momento, la generación Z y los millennials están siendo económicamente destruidos por la crisis de préstamos para automóviles, ya que no pueden pagar sus pagos de autos y están a punto de enfrentar consecuencias graves que pueden afectar su futuro financiero. Durante décadas, nunca hemos tenido una perspectiva tan complicada para el sector automotriz como la que tenemos ahora. En 2023, los efectos dominó serán bastante desastrosos y parece que ya se está produciendo un gran colapso. Eso es lo que vamos a exponer hoy. Pero antes de seguir adelante, le pedimos amablemente que apoye nuestro canal con un pulgar hacia arriba. Y no olvide suscribirse. Los automóviles han sido una de las mercancías que han experimentado algunos de los aumentos de costo más dramáticos en los últimos 12 meses. Pero una tormenta perfecta de aumento de precios y tasas de interés disparadas ha creado una crisis de asequibilidad que está poniendo una inmensa presión sobre la industria automotriz y los consumidores. Según Kelley Blue Book y su empresa matriz, Cox Automotive, el precio promedio de un automóvil nuevo ahora es de $50,000, frente al récord de $40,000 alcanzado en diciembre. En contraste, el precio de los autos usados y los modelos anticuados está cayendo a tasas de 2 dígitos, y las últimas caídas han sido un duro golpe para millones de automovilistas estadounidenses. En los últimos 3 años han pedido prestado mucho más para comprar vehículos. Esta es una tendencia que ha predominado especialmente entre la generación Z y los millennials, quienes, según la Reserva Federal, pueden haber pedido prestado mucho más de lo que pueden pagar. Nuevos datos muestran que las finanzas de los jóvenes estadounidenses han comenzado a tambalearse bajo el peso de los costosos préstamos para automóviles. Una preocupación más para lidiar en este precario entorno económico. Aunque es algo normal que este grupo tenga tasas de deuda automotriz más altas porque muchos de ellos están comprando su primer automóvil, los datos compilados por visualcapitalist.com, http://visualcapitalist.com, muestran que para los estadounidenses menores de 40 años, la deuda relacionada con el vehículo ha crecido un 30% desde la pandemia, casi 3 veces más rápido que para otros grupos de edad. Los problemas de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias han contribuido sin duda a esta alarmante situación. Los precios de los autos usados han aumentado casi un 70% en 2 años y todavía están un 40% más altos que en 2019. Al mismo tiempo, debido a los altos precios y las tasas de interés más altas, la Fed informa que el préstamo automático promedio ahora es de $20,000, un 40% más que en 2020. En ese mismo periodo, los desequilibrios entre la oferta y la demanda causaron que casi la mitad de todos los autos se vendieran por encima del precio minorista sugerido por el fabricante. No es de extrañar que en este momento los millennials y la generación Z afirmen que los pagos de los autos representan más del 20% de sus ingresos después de impuestos, según Cox Automotive. En asociación con Moody's Analytics, Cox reveló en el nuevo informe que la asequibilidad de los vehículos cayó al peor nivel registrado el mes pasado, destacando también que el número promedio de semanas de ingresos necesarias para comprar el vehículo nuevo promedio ahora es de 40 semanas, casi equivalente al salario anual, frente a las 40 semanas revisadas en enero. La asequibilidad de los vehículos nuevos sigue siendo mucho peor ahora que hace un año, cuando los incentivos eran mayores, dijo Cox en el comunicado de prensa.
Y por supuesto, la cantidad de deuda de automóviles en transición a morosidad grave es mucho mayor para la generación Z y los millennials, quienes tienen elevados niveles de deuda de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, y tienen puestos de trabajo menos estables. Con los préstamos estudiantiles que se espera que se reanuden este verano y las tasas de interés más altas en décadas que pesan sobre los saldos de tarjetas de crédito, estos prestatarios en dificultades están siendo golpeados por muchos frentes diferentes. Son muchos los factores que están mermando su capacidad para realizar los pagos del coche a tiempo. Solo el año pasado, estas generaciones registraron $20.000 millones en deudas de automóviles con más de 90 días de retraso. Y aunque los impagos de los préstamos para automóviles se asignan a la tendencia más amplia de un aumento generalizado del costo de la vida, ninguna generación es inmune a ese fenómeno, pero los consumidores más jóvenes son los que más sienten el pellizco, ya que tienen menos activos acumulados que les sirvan de amortiguador. De hecho, una nueva encuesta realizada a la generación Z y a los millennials por el grupo consultor Deloitte expuso que el aumento de los costos de los artículos de primera necesidad, incluidos los coches, la vivienda y la atención sanitaria, está a la cabeza de las preocupaciones generales de ambos grupos, especialmente ahora que las empresas están empezando a realizar despidos masivos de nuevo. La ansiedad financiera está muy extendida entre la generación Z y los millennials, señaló Deloitte. Les preocupan sus finanzas cotidianas y temen no poder hacer frente a sus necesidades. Deloitte también descubrió que casi la mitad de ambas generaciones viven al día y les preocupa no poder cubrir sus gastos en los próximos 60 días. El 30% de ambos grupos manifiesta inseguridad financiera general. La consultora también descubrió que un tercio de los millennials y el 40% de la generación Z han aceptado trabajos secundarios además de su empleo principal en un esfuerzo por pagar sus facturas y cumplir con sus obligaciones de préstamo. Con las tasas de morosidad de los préstamos para automóviles todavía en espiral entre este grupo, las consecuencias para los jóvenes estadounidenses pueden ser más devastadoras de lo que creen. A nivel personal, la angustia financiera causada por los pagos inasequibles y el estado de morosidad puede afectar su acceso al crédito en los años venideros. Estos pagos son como segundas hipotecas para estas personas. Espero un montón de puntuaciones de crédito destrozadas en los próximos años, dice Henry Hernick, periodista de datos de Jerry. Los jóvenes estadounidenses verán afectada negativamente su puntuación de crédito por el retraso en el pago de los préstamos para automóviles, lo que puede repercutir luego en su capacidad para encontrar vivienda y solicitar otros tipos de préstamos en el futuro. El impago de un préstamo añade una marca negativa a los informes crediticios de las personas, y hasta que no se pague la totalidad de la deuda, su capacidad para empezar a crear riqueza seguirá comprometida. Además, su vehículo sigue corriendo el riesgo de ser embargado, y eso ya está ocurriendo en cifras alarmantes. Una vez que su préstamo no se paga, el prestamista está legalmente autorizado a recuperar el coche que acaba de comprar. En algunos casos, el prestamista avisa a la gente con antelación, dándole una última oportunidad para cubrir los pagos pendientes antes de que se lo embarguen. Pero a menudo, las personas no pueden cubrir el importe del préstamo no pagado, por lo que los prestamistas pueden recuperar su vehículo y venderlo mientras que los prestatarios siguen debiendo dinero después de la recuperación. En caso de que el prestamista pueda vender su vehículo a un precio justo de mercado, es probable que usted no tenga que cubrir el resto del importe de su préstamo. Pero si el prestamista vende su vehículo embargado por menos del saldo por defecto de su préstamo, esto significa que los jóvenes estadounidenses morosos todavía tendrán que pagar la diferencia. Esto se denomina saldo deudor, que garantiza que el prestamista no pierda dinero por el impago de su préstamo. También son responsables de cualquier costo asociado a la recuperación de su vehículo. Ivan Drury, periodista automotriz de Edmunds, explica que la misma lógica se aplica a un escenario en el que este grupo debe más en su préstamo de auto que sus vehículos valen, conocido como estar al revés, lo que significa que tienen equidad negativa. Por ejemplo,
Si te quedan $15,000 por pagar de tu préstamo y tu coche vale ahora $10,000, eso significa que tienes un patrimonio negativo de $5,000 que aún tienes que pagar. Los datos de Edmunds muestran que la cantidad media adeudada por los millennials y la generación CS en sus préstamos al alza en el cuarto trimestre de 2022 era de $5,000, frente a los $4,000 del cuarto trimestre de 2021. A medida que cambiamos hacia un entorno con valores de coches usados disminuido y el aumento de las tasas de interés en los últimos meses, los consumidores se han vuelto menos aislados de esas decisiones de préstamo más riesgosas. Drury añadió que solo estamos viendo la punta del iceberg del patrimonio neto negativo. Para empeorar aún más las cosas, la deuda restante de su préstamo de auto puede ser enviada a una agencia de cobranza de terceros, por lo que si no cubren el saldo deficiente en un plazo adecuado, es probable que la agencia los demande solo por el reembolso. A esto se suman sus problemas financieros. En 2022, la puntuación crediticia media necesaria para comprar un coche nuevo en EE-UU era de 700. Sin embargo, la generación Z tiene una puntuación crediticia media de 600, mientras que la puntuación media de los millennials se sitúa en 670. A esto se suman unos tipos de interés elevados. Al tener puntuaciones de crédito más bajas en promedio, es comprensible por qué la probabilidad de impago de préstamos para la generación Z y los millennials es desproporcionadamente mayor. Otro desafío que probablemente contribuye a tales tasas de incumplimiento más altas es la creciente cantidad de tiempo que se necesita para pagar un préstamo para automóviles. En 2021, el 20% de los prestatarios de préstamos para automóviles tardaban entre 70 y 80 meses en pagar sus préstamos, un aumento de casi el 7% con respecto al año anterior. Con un plazo de préstamo más largo, los prestatarios probablemente pagarán una tasa de interés más alta y, en última instancia, terminarán pagando más con el tiempo. En una entrevista concedida a CNBC, Jerry Hernick señala la agresiva política de restricción del crédito de la Reserva Federal como principal culpable del gran aumento de la morosidad en los últimos meses. Ha tenido un impacto tan amplio que ha provocado un aumento generalizado de los costes de los préstamos y, en consecuencia, un incremento de la deuda de las tarjetas de crédito y de los préstamos para automóviles, subraya Hernick. Además, los presupuestos son mucho más ajustados porque todo es mucho más caro. El alquiler es más alto, los alimentos son más caros, los costes de propiedad del coche, como el seguro y las reparaciones, son mucho más altos. Todo suma, señala. Pero lo cierto es que la espiral ascendente de la morosidad en los préstamos para automóviles no se ha producido por casualidad o porque los jóvenes estadounidenses, faltos de liquidez, tengan unas finanzas débiles y utilicen cada vez más las tarjetas de crédito. Durante años, los prestamistas abusivos han estado ofreciendo préstamos caros, a veces de más de $700 al mes. Son muy conscientes de que el prestatario no tiene medios para devolver el dinero a tiempo o en absoluto. En otras palabras, millones de préstamos para automóviles están preparados para fracasar desde el principio. El principal catalizador de la elevada morosidad de los préstamos para automóviles es el hecho de que los prestamistas se aprovechan de consumidores jóvenes y analfabetos mal aconsejados. Al fin y al cabo, ellos tienen alternativas para hacer frente a la deuda, pero los consumidores no. Su futuro financiero está marcado y las repercusiones pueden llevarles al borde del abismo. Hoy en día, el porcentaje de jóvenes prestatarios que se retrasan al menos 60 días en el pago de su coche es mayor que durante el punto álgido de la Gran Recesión en 2009. Parece que los jóvenes estadounidenses simplemente no pueden permitirse conducir, subraya Matt Moore, vicepresidente del Highway Loss Data Institute. Pagar sus propios coches, la gasolina y el seguro es difícil si no pueden encontrar un trabajo bien remunerado, subrayó, y esa es la raíz de la crisis de los préstamos para automóviles.
Estamos siendo testigos de profundos problemas, como el desempleo y el subempleo desproporcionados y generacionales, la creciente carga de los préstamos universitarios, la mayor dependencia financiera de sus padres y el estancamiento económico general de la nación en Estados Unidos han afectado profundamente a los millennials y a la generación Z de muchas maneras diferentes. Las consecuencias a las que se van a enfrentar derivadas de la deuda de su coche, que debería ser su primer paso hacia un futuro más estable, pueden destriparles económicamente y quitarles otras oportunidades de crecimiento financiero que podrían cambiarles la vida. Eso es lo que parece un sistema roto, y estos son solo los primeros capítulos de un colapso económico y financiero mucho mayor que continuará sacudiendo nuestro país hasta la médula. Gracias por seguirnos. Por favor, suscríbanse. Hasta la próxima.